Ayer estaba un poco por dar los últimos toques a los preparativos de la entrevista, viendo una de tus clases de Vaya la Gratis. Concretamente era la primera, creo, era de abril del 2020, cuando empezaste con los cursos a través de Instagram. Y ahí ponías un vídeo de una persona, entendí que era un periodista, y hablaba de las entrevistas y de las preguntas, y él decía que le gustaba empezar, que la pregunta fuera una invitación, que me parecía una buena definición o una buena manera de afrontarlo, y que le gustaba empezar con una pregunta muy fácil, que es bastante parecida a la que yo te iba a hacer. Realmente me sentí bastante identificado, que es ¿cómo lo estás viendo?, ¿no? Y realmente ahora hay mucho que ver, como decías tú hace un momento, ¿no? Estamos viendo cosas que no imaginábamos, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? Mirá, no me imaginaba que íbamos a empezar así, pero me parece muy bien empezar así. O sea, de alguna manera, cómo lo estoy viendo y cómo lo estoy viviendo, para decírtelo. Veo que está habiendo un fenómeno de comunicación muy único, muy frustrante, en donde la enorme cantidad, porque no es complejidad, yo creo que es cantidad de canales de comunicación que hay para que la gente más o menos se entere de la misma cosa. El enorme ruido que surge de esa enorme cantidad de comunicación pareciera invitarnos a todos o rogarnos por la simplificación, ¿no? Por tratar de simplificar los contenidos, porque hay poco tiempo, porque hay mucha eyaculación de mensaje por todos lados, pero sin embargo, la riqueza en sí del mensaje me parece que es lo que está en crisis, ¿no? La riqueza del mensaje, porque es tal la ametralladora y la repetición y la reiteración, ya sea a favor o en contra de algo, hay como enormes simplificaciones en las que caemos todos, ¿eh? Yo hice ahora un video en Vaya la Gratis el otro día, en donde yo, cansado con un montón de circunstancias de esta crisis con Ucrania y Putin y demás, había visto a cierta parte del progresismo, con la que soy muy amigo y con la que me identifico muchas veces en muchas cosas, que estaba siendo un poco condescendiente con la posición Putin, ¿no? Para, de alguna manera, como perdonando aberraciones, porque en cierto modo contrapesan la posición histórica americana y europea. Entonces, lo que veo es mucho, pero mucho de lo mismo, enorme riqueza de canales y hasta de tecnologías en relación con maneras de hacerte llegar el mensaje, y enorme pobreza en el mensaje en sí mismo. Y con esto no me refiero a las contribuciones que pueden tener artistas en Instagram o Instagramers o YouTubers o Twitchers y todo eso. No. Hay de todo ahí y hay, creo, gente muy valiosa haciendo y aportando cosas individuales. Me refiero mucho más que nada a la información, o sea, cómo nos está llegando hoy la tarea del informador y la tarea incluso periodística y demás. Entonces, por un lado tenemos ese inconveniente. La enorme dificultad en el mar de cosas que hay de encontrarnos con voces independientes, o sea, voces sin intereses detrás, voces que uno pueda decir, bueno, esto es genuino, esto no está viniendo de una agenda preestablecida y demás, que las hay, por supuesto, pero que son difíciles de pescar, porque Big Tech no es llamado Big Tech por cualquier razón, es un enorme imán de intereses, conveniencias, desesperaciones, en donde muchísimos canales de comunicación en cierto modo se han rendido a caer más o menos en un polo o en otro polo o en otro eje. Pero esto no es nuevo en realidad. Con mayor o menor cantidad siempre hemos tenido el inconveniente de que la información veraz, auténtica y sin agenda ha sido excepcional.
Recuerdo la Guerra de las Malvinas, sin ir tremendamente lejos. Quiero decir, no me estoy yendo a la Segunda Guerra Mundial, me estoy yendo a una guerra en los 80 entre Argentina e Inglaterra. Obtener información de algo era prácticamente imposible, había una dictadura, pero llamativamente no me parece, con muchos menos canales en esa época que ahora, pero no me parece muy diferente la necesidad que uno tiene de buscar frescura en la información, que yo sentía en los 80 y pico, tratando de encontrar una radio uruguaya, M, que se llamaba Radio Colonia, que a lo mejor decía una cosa distinta a lo que la dictadura en ese momento te pedía decir. Entonces, creo que entiendo yo que estamos viviendo esa especie de dicotomía muy grande entre riqueza de servicios y canales de distribución y pobreza de mensaje y pobreza en la virtud del mensaje y el mensajero. Ahí me parece que hay como poco, como siempre hay poco ahí. Y ahí sacaríamos a los testimonios, digamos, ¿no? Los testimonios desde allí mismo, desde Ucrania, digamos, ¿eso qué valor le das? ¿Qué te parece? Es que aún así, ayer veía un testimonio que todavía no me lo puedo sacar de la cabeza y me imagino que si vos lo viste tampoco, es de un niño de 5 años llorando, caminando hacia... Y no entendés muy bien si el cameraman hizo algo al respecto después, si alguien de las personas que estaba alrededor era efectivamente familiar de él, si estaba solo, realmente totalmente solo, si había más información de ese niño, porque ese niño se hizo mucho eje en alguien, en una criatura llorando, que es un ejemplo de tantos miles de chicos que estarán viviendo una situación. Entonces, los testimonios también nos llegan, como en todos los casos, nos llegan editados. Y lo que quizás sí hace una diferencia en algunos casos, pero también aporta a la conclusión, es que no hay editorial, hay algunos casos editorializados y otros casos en donde directamente alguien envía su información como un reportero, ciudadana reportera, que manda lo que le pasa. Y ahí está un poco en nosotros, pero luego está, ¿quién está mandando esto? ¿Quién tomó esto? ¿Quién lo recontextualizó? ¿Esto pasó ayer? ¿Esto no pasó? Y uno vuelve a una cosa que parece muy vieja, pero que me parece que nos resume un poco todo, que es el famoso tema de las fuentes. O sea, ¿cuáles son las fuentes detrás de esta emisión? O sea, ¿quién es el emisor, básicamente, de esto? Y ese emisor es lo más imparcial que se puede dentro de lo parciales que somos en general por naturaleza los humanos, está respondiendo a intereses más grandes, es malicioso, Bueno, creo que estamos ante una enormísima pregunta que ya se venía dando, pero que pareciera que ahora, con la influencia que ejerce en nuestra vida el bombardeo y los aparatitos que tenemos todo el tiempo cerca nuestro y las 24 horas prendidos, es más urgente que nunca. Es decir, bueno, ¿dónde está el accountability de esto? ¿Dónde está la responsabilidad de mentir o no mentir? ¿Quién paga por eso? ¿Qué legislación? ¿Dónde está la libertad de expresión y dónde comienza una responsabilidad de expresión? Yo sigo muy sorprendido de que una persona como Trump haya dicho, hubo trampa en las elecciones estas, yo en realidad gané, el otro en realidad perdió, pero se les está presentando esto al revés y ustedes son unos idiotas que no se están dando cuenta o que están haciendo algo. Y la alternativa pareciera ser que si uno seguía exactamente por lo que dice Trump, lo que tiene que hacer es levantarse en armas porque lo están estafando en su libertad democrática. Eso pareciera ser la invitación. Pero todo esto no pareciera ser un motivo de examinación legal. O sea, ¿cómo hacemos para, si esta persona está diciendo la verdad, respaldarla legalmente? Bueno, se investiga si hubo o no hubo fraude. Ahora, si no hay fraude y se investiga, y esta persona insiste, y se sigue investigando, y no hay fraude, y efectivamente se empieza a sospechar que el fraude viene por la persona que decía que había fraude, ¿cómo esa persona
paga por lo que hizo. Porque si no nos va a llevar a un fenomenal estado de caos. Y ahí es donde me pregunto, y hay algunas voces que se están elevando cada vez más respecto de la globalización de determinados poderes y de determinados controles de cosas, pero yo creo que es más que nada es la globalización de qué valores son los que vamos a convertir en valores mundiales. Y para que esos valores verdaderamente tengan peso, qué legislación y qué cuerpos de legislación y qué aseguradores de esas legislaciones van a haber a nivel internacional, a nivel global. Y si eso fuera así, ¿cómo logramos que las corporaciones de alguna manera encuentren que no pueden ir a un país débil, imponer la calidad o el estándar de calidad que quieren en ese país, luego ir a Escandinavia y saberse en una obligación de cumplir con otro estándar de calidad y hacerlo, luego irse a un país en donde hay un gobierno corrupto y ser corruptos, y luego chantajear incluso ese país, que si las reglas se cambian, se pueden ir a otro país, porque lo que ellos tienen es un dominio global muy aceitado, y lo que lamentablemente hoy las democracias tienen, los sistemas políticos tienen, las legislaciones tienen, no son las mismas herramientas globales. Tienen herramientas que son garantizadas o limitadas en cada uno de los territorios. Entonces, se encuentra el poder político en una situación, vamos a suponer que es un poder político sano, que piensan los ciudadanos y todo esto, que cada vez pareciera pasar menos, pero vamos a darle a la derecha ese poder político, se encuentra en una situación de enorme desventaja contra un Coca-Cola, Unilever, McDonald's, que viene y te dice, mira, a menos que vos cambies la legislación laboral acá, me des una excepción por esto, me hagas pagar 0 ganancias y hagas esto y qué sé yo, me voy a ir al país del lado. Y te voy a dejar a vos con 5.000 empleos menos que van a salir mañana en los diarios y se va a armar un escándalo. Hablabas de globalización de valores y estaba pensando, no sé si estoy siendo muy simple, ¿por qué la compasión, que podemos pensar que es un valor, está actuando muchísimo con la gente de Ucrania y al menos aquí, o quizá en el mundo occidental podamos hablar, y en cambio no actuaba tanto con la gente de Siria, que no está mucho más lejos? O de Yemen, o de Irak, ¿sí? Sí. Exactamente, no creo que sea una simplificación, al menos no lo es para mí. Me preguntaba lo mismo y creo que estamos todos en esto. Una es más televisada. Ucrania es un país con gente muy linda estéticamente. Yo observaba que la mayoría de la gente, para lo que es el canon occidental de lo aceptable como bello y demás, hay gente blanca, con ojos claros, personas que podrían ser asociables con una manera occidental de ver determinado canon, y todo eso pareciera ser llegar más, y pareciera ser, y voy a propósito decir esto con cuidado, pero justamente para provocar la conversión, menos merecedor o menos lógico que haya un bombazo en este lugar a que haya un bombazo en algún lugar de África o algún país árabe, donde ya son parte de eso, ya entienden qué es eso, ya ese bebé que tiene 6 meses pareciera estar como preparado y acostumbrado a vivir esa tragedia. Y yo creo que ahí también interviene una especie de anestesia que se dio en general con el profesionalismo del periodismo. Hasta uno escucha las voces del profesional mensajero de guerra, y tienen como una voz que amortigua emociones, que te va contando lo que pasa y demás, etc. Entonces todo se convierte en un relato que en el fondo me parece que quita lo más importante, que es el contenido humano que está teniendo todo esto. Y en algunos casos nos queda a nosotros, espectadores de un living, observar qué nos conmueve más de acuerdo al historial que tenemos de qué merece o qué no merece conmoción. A mí lo de Yemen me parece que es una locura desde hace años que está ocurriendo, y le prestamos, incluido,
poquísima atención a un desastre humanitario, un ahogo que se está dando por parte de un país que los está destruyendo con la complicidad absoluta de los Estados Unidos. Y en ese caso los Estados Unidos la sacan baratísima. Lo mismo pasa con el caso de Irak. Ahora, una cosa que a mí me pasó del otro lado de la ecuación es que sentí que en función de tratar de dar el mayor equilibrio posible y la mayor riqueza posible a una conversación complejísima, como lo que está pasando en Ucrania y Rusia, y el rol verdadero de la OTAN y el rol verdadero de los Estados Unidos, que son nefastos en un montón de sentidos, soslayar la monstruosidad de Putin. Pero no solo la monstruosidad de Putin respecto a Ucrania, la monstruosidad de Putin antes de Ucrania durante 20 años. ¿Qué tipo de líderes estamos nosotros de alguna manera comprendiendo, tolerando, suponiendo? Y el peligro para mí es decir, son todos malos, que me parece que es una simplificación también muy peligrosa, pues decís, sí, probablemente estén todos manchados, probablemente estemos todos manchados, pero eso no nos saca la posibilidad de observar y ver, condenar desde nuestro lugar de ciudadano cosas que son más graves en algunos casos que otras. Entonces ahí es donde estoy como con una duda grande de que si no será que aquellos que están observando la realidad de una manera exigente no están por otro lado también en otro nivel o en otro plano, simplificando de una manera muy peligrosa. Y estamos todos en este debate, ¿eh? Y no creo que hay gente que tenga muchísimo más razón que otra, pero sí creo que hay gente que está tratando de tener eh, capacidad de observación y también energía para condenar lo que hay que condenar hoy. Y bueno, y si no condenaste lo de Yemen en su momento y estás condenando esto hoy, bueno, quiere decir que te despertaste acá. Y habrá que revisar para atrás, ¿por qué no me desperté antes? Te despertaste acá, uy, qué terrible, justo te despertaste cuando viene un malo con cara de malo, con todo lo malo que está asociado a la narrativa de lo malo, pero que encima es malo. Y creo que hay un mensaje en todo este mundo complicado, es que llamar malo a alguien nada más y qué sé yo es simplista. Decís, no, el mal existe. Y uno lo ve, es tangible. El mal existe. Y cuando uno ve acciones como de un tipo como Putin, que viene además desprendiéndose de tantos años, y después pasa otra cosa, que con esto cierro como por ahí, este eje que tiene que ver con el llamado famoso los Estados Unidos no tienen estatura moral para condenar a un país, y es verdad, han estafado a la sociedad con Irak, con montañas de excursiones nefastas. Pero, Estados Unidos tiene que condenar a Putin más allá de todo eso en este momento, y sí, Estados Unidos, antes de Hitler y demás, ¿se había mandado cagadas enormes que le podían sacar legitimidad en un montón de sentidos? Sí, Inglaterra se había mandado cagadas en en su imperialismo y colonización y demás, y qué sé yo, ¿verdad? Por supuesto, pero vamos a decir que en ese momento no debían ni podían hacer nada respecto de Hitler porque estaban de alguna manera impedidos porque tenían el culo sucio. No, tenían el culo sucio, pero tenían la obligación de hacer algo. Y acá me parece que pasa una cosa que es una realidad mixta, que es muy frustrante, pero que me parece que forma parte de la complejidad en la que estamos, no de los medios y todo eso, sino de los mensajes. Muy bien. Hablabas de las corporaciones y de las actitudes que toman a veces en determinadas situaciones. Aquí muchas están tomando actitudes, ¿no? Quizá es un fenómeno nuevo este, ¿no? En un escenario bélico, como las empresas están tomando decisiones y las airean además con respecto al país agresor en este caso. ¿Qué te parece todo este fenómeno de retirada de operaciones, pausar la actividad, etcétera, cierres, etcétera, etcétera? Son buenos precedentes, pero hay que ver si esto no ocurre, o sea,
Hay que, en la torta de importancia de lo que es el mercado ruso en particular, sobre todo en el mercado de consumo masivo, el ciudadano ruso a nivel global, ¿cuánto pesa respecto del negocio de esas empresas? No estoy diciendo que sea un sacrificio menor el que están haciendo, pero ¿cuánto pesaría el chino? ¿Harías lo mismo en China? ¿Harías lo mismo en Estados Unidos? Si Estados Unidos hiciera tal cosa que yo te retirarías de los Estados Unidos cuando probablemente pesa un 50 o un 55% de tu negocio. Y son preguntas complicadas y capciosas. No estoy con el dedito diciendo, haces esto pero no haces aquello. Pero lo que digo es, creo que hay también constantemente una enorme hipocresía. Los otros días hubo un jugador, para darte una idea de lo que considero que son algunas hipocresías, un jugador de Manchester United que abusó de su novia o la golpeó. E inmediatamente Adidas creo que salió con que retiró de la venta las camisetas y le devolvía la plata a los que habían comprado la camiseta esa, etcétera, etcétera. Como condena a su jugador. Al mismo jugador al que la gente de Sports Marketing, y yo lo sé por experiencia propia de verlas, les inflan el ego, les hacen monumentos, los ponen gigantescos en las calles y demás. Un chico que salió del colegio hace 4 años, que tiene una educación elemental, que se está matando entrenando para llegar a determinado nivel y que tiene una psique completamente perturbada por todo lo que está pasando, más su exposición, más la presión enorme que tiene. No, con esto no estoy de ninguna manera justificando que haga algo, pero lo que quiero decir es, son gente que está viviendo circunstancias psicológicas, emocionales y demás completamente inusuales, y la máquina es parte de eso. Y ese tipo, completamente acelerado y enloquecido por eso, hay gente que tiene reacciones a unas cosas y otras demás, es probable que se le haya desatado esta imposibilidad de que una mujer le diga que no a algo, lo rechace por algo, le niegue determinada cosa o lo que fuera. Hay un motor en montañas de personas que tiene que ver con esta especie de desaforado capitalismo que tenemos que revisar todos, tenemos que empezar a ver qué estamos haciendo y en qué estamos transformando a los humanos que las empresas llaman consumidores, que es una palabra que detesto, o los héroes que está creando desde el aparato de marketing y de publicidad. Es todo un planteo que nos tenemos que hacer nosotros sobre nuestro sentido de identidad, qué nos pasa, qué estamos haciendo, dónde está nuestro deseo, dónde está, bueno, mucho. Ujú. Precisamente, algunas de las preguntas que tenía pensado hacerte tienen que ver con esto, ¿no? Con el replanteamiento de ciertas cosas, que además ha venido muy al hilo de la otra crisis que hemos vivido. Ahora estamos inmersos en este horror bélico, pero llevamos 2 años, quizá ya estamos en el camino de salida, viviendo una situación realmente única, trágica para mucha gente también, como ha sido la pandemia de coronavirus, que además ha afectado a todo el mundo, y nunca mejor dicho. Y se ha hablado mucho con ocasión de esto del replanteamiento de ciertos valores, de los cambios que esto iba a introducir o está introduciendo o está causando en la sociedad, en el modo de pensar, en el modo de vivir, en el modo de trabajar, en el modo de sentir casi. ¿Tú cómo lo has vivido esto y qué análisis haces ahora? Ya han pasado 2 años. ¿Te sientes tú distinto? ¿Crees que ha cambiado algo realmente? ¿Que esto ha hecho que se haga un replanteamiento de ciertas cosas o no? No, yo creo que es muy paradójico lo que te voy a decir, pero creo que pasado lo que pasó, es un buen momento para el pronóstico. ¿Qué quiero decir? Siento que nosotros estábamos muy ocupados pronosticando durante la epidemia, pronosticando qué es lo que iba a pasar con la nueva normalidad y todo eso. Y nos damos cuenta que en general, inmediatamente después, sería un error suponer que pase algo. Yo lo que creo que los cambios sociales más grandes no funcionan de esa manera. Los cambios sociales más grandes son sutiles. Lo que creo que está es plantada una semilla
que todavía no salió a la luz, en donde van a ocurrir cosas muy, muy grandes, entiendo yo, de acá a 5 a 10 años, que nos van a explicar el efecto que tuvo el COVID en las conciencias de todos, especialmente de los más chicos. Y ahí es donde creo que se van a observar algunos cambios que me parece que van a tener que ver con el sentido de lo colectivo, o sea, el sentido del trabajo en conjunto, de la colaboración con otros y demás. Creo que solamente lo vamos a poder ver dentro de 5 o 10 años, es verdaderamente qué pasó con eso. Creo que se va a entender desde el punto de vista político, más allá de que, claro, si vos te pones a leer con el diario de hoy, decís, bueno, pero pará, a los libertarios les está yendo bien y demás. Yo creo que a los libertarios les fue muy mal durante COVID. Pero no porque la primera reacción sea positiva hacia los libertarios, uno puede pensar que eso no es fácil. No, creo que ustedes en España tuvieron un reverdecer de los libertarios por una cuestión nada más espasmódica, de que salió de eso y demás, pero eso no representa lo que creo que en definitiva, con un poco más de calma, las sociedades van a plasmar. Y creo que a las sociedades les va a caer una ficha de que la presencia del Estado y la presencia de gobierno, de la palabra gobierno, es importante en ciertos órdenes. Que la policía no es una tontería de sociedades reprimidas, sino que hay una determinada cosa muy civilizada respecto de una sociedad que necesite de una policía. Pero necesita una policía en un sentido soviético de la ecuación, necesita la policía en un sentido completamente, absolutamente liberal, en donde no pasa nada, o necesita el sentido común para entender un equilibrio entre una fuerza y la otra. Me parece que prima esto que vamos a que ojalá que se pueda ver en algunas sociedades. Tiene que haber una presencia, y eso es una de las discusiones que yo tenía y que lo puse en algún lado en una nota en La Nación. Después te voy a mandar, si querés, el link, en donde decía, mira, me llama muchísimo la atención que aquellos medios que hablan constantemente del cuidado, del doble barbijo, de estar en esto, de ponerse esto, parece que por otro lado están diciendo que hay que sacarle fondos a la policía. Porque parecía decir, pero pará, no entiendo, si estás hablando de cuidado de esto y qué sé yo, ¿verdad? De control de determinadas cosas y que tenemos que hacer, y por otro lado está defendiendo a la policía. Y los otros que están diciendo, sacate el barbijo, todo es una boludez, es inventado, es una cosa, que están reprimiendo a todas las marchas de Black Lives Matter y qué sé yo, como una exageración del mundo de la cancelación y de woke movement y todo eso. Y pareciera ser que la justificación de acciones de unos y otros tiene que ver con el contrapeso, actuar en función de un contrapeso. Si yo no digo esto y me voy más para acá, entonces lo que está, o sea, es una intención medio extraña de equilibrio a partir del desequilibrio. Yo me desequilibro para equilibrar. Yo me voy más lejos para que se equilibre una supuesta balanza, que no se equilibra nunca, porque lo que hace es un sub y baja constante, que lo último que gana es el equilibrio. Y los que tratan de imponer equilibrio son los más criticados. O sea, si vos querés ser puteado hoy por el 100% de una audiencia prácticamente, ponete en el medio. Y decir, por un lado esto tiene, y te van a decir, tibio, acomodaticio, ridículo, naif, no entendés, bla, 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 bla. Pero creo que es la única posición posible, la única, la de observación y evaluación de hasta dónde las libertades individuales, desde dónde la conciencia colectiva. Muy bien. Con lo individual y con lo colectivo tiene que ver algo que quería preguntarte. Es algo muy concreto. Antes mencionaba el hecho del cambio en el trabajo y hay mucho debate sobre cómo ha de trabajarse ahora, la presencialidad, la no presencialidad y tal. A mí en realidad me parece un debate muy de casta, un debate de gente que tiene un determinado tipo de trabajo y que habla de esto en LinkedIn, porque por otra parte hay muchísima fuerza de trabajo en el mundo de que esto no se lo plantea. No sé cómo lo ves tú en general, si crees que realmente van a cambiar las cosas, puede ser mejor o no una cierta flexibilidad en ese sentido, y dentro de los trabajos en los que se puede, porque evidentemente si eres bombero, pues no puedes trabajar desde casa. Y luego, ¿cómo lo hacéis en tu empresa? ¿A qué solución habéis llegado o qué reflexión habéis hecho sobre este asunto?
Mira, me parece que el primer debate, el de la presencialidad y no, es un debate medio muy chiquitito en el comparativa del mundo, muy chiquitito, eso no quiere decir que no sean millones y millones de personas, pero muy chiquitito en el sentido de que es específico de gente que trabaja en servicios, en grandes ciudades, en oficinas. En ese sentido me parece que va a haber una mezcla evidentemente de presencialidad, no presencialidad, se va a flexibilizar las condiciones, se va a entender hasta qué lugar la fisicalidad es importante, desde qué lugar no, etcétera, etcétera. Todo eso me parece que es una cosa que obviamente está completamente abierta a todo tipo de modificaciones y flexibilizaciones. Una cosa muy importante, creo que esto potencialmente puede favorecer en ese terreno, es a la mujer, en el sentido de que se puede entender y se puede dar el lugar a que la mujer en rol de madre tenga la posibilidad de flexibilizar muchísimo las condiciones en ese sentido, y el hombre en rol de padre tenga la misma situación, solo que hasta acá históricamente la mujer fue la que más sufrió esas situaciones, por una situación de obligación o de elección personal. Pero lo que sí me llama la atención de todo esto es que nos cuestiona o nos pone, es hasta dónde estamos trabajando en Occidente y desde dónde no estamos dispuestos a trabajar. Por ejemplo, trabajamos en manufactura, trabajamos en producción de cosas, trabajamos... Y ahí es donde se ve que hay una brecha muy grande entre aquellos que trabajan, por ejemplo, en Asia, o aquellos que trabajan en algunos lugares de África y en Latinoamérica con la manufactura, y los que eh, no están dispuestos de alguna manera a volver, en cierto modo, a eso que parece ser como dejado atrás. Y uno se pregunta, ¿hay que dejar atrás o hay que reentrenar a muchísima gente con los niveles de desempleo que hay, con los subsidios que ya no alcanzan para un montón de gente, con muchísima más gente de la necesaria en lugares, sectores de servicio, y una necesidad muy grande de manufactura en algunos lugares? Y vos decís, ¿está la posibilidad de reconciliar a lo que es llamado el primer mundo, la Europa occidental, los Estados Unidos, Canadá y los países de primer orden económico, reconciliarlos con la manufactura? Por cuestiones que tienen que ver con el control de las materias primas, los fletes inmensos que de alguna manera implica llevar y traer cosas de Asia, las vueltas y recontravueltas al mundo que dan muchos productos por una cuestión de que los márgenes. ¿Hay una manera distinta de entender eso? ¿Y hay una manera, en cierto modo, de hacer pesar eso hoy en el mundo para balancearlo nuevamente y que no tengamos que decir, bueno, únicamente China puede producir? Porque así como tuvimos el despelote con Rusia, de que Rusia tiene una cantidad de petróleo, una cantidad de gas, que les proveen a ellos del armamento de guerra, de la guita para el armamento de guerra, nos va a pasar con China la misma historia. ¿Cómo es posible poder entender que tiene que haber una redistribución de las responsabilidades laborales y de manufactura en el mundo? Y ahí no hay COVID que valga, ahí hay gente o en el campo o en plan. Y luego vendrán otras ecuaciones que tienen que ver con, bueno, pero ¿tiene sentido si quiere imaginar a personas trabajando en el campo cuando la mano de obra robótica está mostrándonos que no? Y van a venir valoraciones que tienen que ver con, ¿hasta dónde los humanos vamos a tolerar que haya empresas que nos estén proveyendo de cosas que no tienen prácticamente ningún impacto positivo para los humanos, sino que están producidas prácticamente automáticamente por máquinas? ¿Y desde dónde vamos a exigir cosas más artesanales, más naturales, mejor hechas, con un valor agregado de mano humana? Todas preguntas para hacernos. Sin duda. Bueno, vamos a cambiar de tema un poco, si te parece. Este año tu compañía, New, o New Creative Sciences, según el nombre completo, cumple 6 años, y me gustaría que miraras por un momento atrás y pensaras en lo que ha pasado y qué te ha gustado y qué no, qué te ha sorprendido, si el viaje ha transcurrido más o menos por la ruta que pensabas o se ha movido por otros lados. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Mira, lo primero que me siento es perdido cuando me entero que cumplimos 6 años, porque ni siquiera me acuerdo del año en que empezamos. Vos sabés que tengo una gran confusión de si empezamos en el 2016, que calculo que sí, o en el 2000, fines de
2015, pero vos lo calculás del 2015. A mí dice, no ni me acuerdo, pero es mi problema, yo no me acuerdo. Pero creo que lo hago a propósito para de alguna manera tratar de ver de sentir que no fue hace mucho. Pero lo que estoy es en algunos momentos asombrado de los tipos de proyectos en los que estamos, sí, estoy asombrado. Vos pensás que efectivamente nosotros saltamos de una conversación que puede ser con un cliente comercial a una conversación con gente de la NASA o de JPL Creative Labs, a una conversación con FARC, a una conversación con el equipo de una yerba mate propia que tenemos que se llama Porongo, a una conversación ¿cómo se llama?, de una consultoría que yo tengo constante con la gente de UNHCR o ACNUR en Argentina, o una conversación por un proyecto de educación que estamos empezando para Latinoamérica para el 2025, o una charla con la gente de Movie acá. Es como muchas cosas muy distintas, y se verificó que era posible a partir de despegarnos del ambiente publicitario. Me parece que lo más importante que nosotros hicimos en esto, mi mayor felicitación, si me tuviera que autofelicitar por algo, es haberme desprendido todo lo que se puede, de la manera más saludable posible, del aparato publicitario y de marketing, especialmente de difusión, medios de prensa y demás. Por eso, mirá todo lo que tardamos en hablar, porque una de las cosas que menos me llamaba la atención no era tener una conversación no con vos, sino tener una conversación publicitaria con alguien del sector publicitario. Es algo que me da mucho pesar en general. Y no lo digo con arrogancia, lo digo con sinceridad. ¿Y de dónde procede el pesar? ¿Del aburrimiento? ¿De que lo ves como un mundo muy limitado? Sí, lo veo claramente, lo veo limitante, y veo que son lugares de los que puedo aprender menos que afuera, ¿viste? Me dijeras, bueno, ¿vas a ir a estudiar a la universidad o preferís quedarte estudiando en tu casa? Sí, bueno, no, en principio voy a ir a la universidad, aunque si me quedara en mi casa perfectamente podría aprender de lo que sea y demás, etcétera, pero probablemente me vaya a aburrir, me vaya a dejar vencer y vaya a hacer algo previsible desde el aburrimiento. Y creo que tengo la misma fantasía, tengo la sensación de que si me guío por lo que se ha guiado la mayoría de los actores del mundo publicitario, me va a pasar esto. Miro el mundo del diseño gráfico y veo una cosa distinta. Son más abiertos, se relacionan mejor con la arquitectura, se relacionan mejor con el arte, se relacionan mejor con la historia de la composición y con el diseño mismo, se relacionan con el diseño industrial bien. Es más rica como industria desde el estudio y el ecosistema, más rica para mí. ¿Es todo? No, 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 pero me encanta tener diseñadores. Trabajo muchísimo con Pablo Martín, Atlas Design. Trabajo con arquitectos y eso nos ayuda muchísimo, especialmente con Esnoeta, que nos abre mucho la cabeza. Estamos, de hecho, haciendo un proyecto con ellos. Todo lo que me saque de una conversación de la que más o menos sé cómo moverme, me hace mucho mejor. Hablas de diseño y arquitectura y en algún sitio te he escuchado decir que frente a la publicidad eran disciplinas que tenían un corpus de conocimiento sólido que aportar en su trato con los clientes, y que la publicidad un poco se ha despojado de eso, ha perdido eso, ¿no? Lo sigues viendo así. ¿Crees que la publicidad ha perdido peso teórico, digamos? Es que nunca lo tuvo. Yo creo que históricamente ha habido gentes excepcionales que han podido producir cosas publicitarias. ¿Qué sé yo? Bill Bernbach era un tipo que sabía mucho de filosofía, sabía de lógica, pero no, y estos son los reportajes que he podido ver, algún que otro reportaje, pero es un tipo que tiene un nivel de facundia, creo que se dice, a la capacidad de poder expresar en palabras más ricas determinada idea o determinado pensamiento, y una noción de dónde vienen algunas reglas básicas de comunicación y hasta incluso reglas básicas
de la narrativa poética, etcétera, etcétera. Pero en general la publicidad ha sido siempre territorio de oportunistas, de hermosos, como decimos en Argentina, chantas, semimagos de determinada cuestión que pueden alimentar el debate callejero de si tal galletita es mejor que tal otra y esas tonterías. No estoy desmereciendo que eso tiene una parte en el folclore cultural del último siglo y medio. Lo tiene, y ha sido muy enorme. Hemos estado expuestos a eso todos los días. Eso no quiere decir que sea un territorio de gente que a mí me divierte sentarme con y tener una conversación. No, prefiero tener conversaciones con un periodista, con un político, pero no conversaciones de una campaña que le haría a un político. Eso no me interesa un bledo. Es conversaciones sobre qué piensa este político sobre el mundo, qué piensa sobre la propia política, qué piensa sobre el desprestigio que ha sufrido la política en los últimos años en el mundo. Esas son las conversaciones que a mí me hacen bien. Y también me hacen muy bien conversaciones con esotéricos, conversaciones con científicos, y las conversaciones con científicos con los cuidados que eso requiere. Ha habido un boom de la neurología y de la neurociencia en los últimos años, pero un boom gigantesco, con exageraciones asombrosas respecto de cómo en realidad tal comportamiento se reduce a la combinación de un juguito que va de este lugar, y qué sé yo, y que se comunica con el hipocampo de tal manera y demás. Y hay, dentro de la complejidad inmensa de esas nociones, también una enorme simplificación, en donde ingresan territorios como la fe, lo trascendente, el sentido de propósito, las buenas intenciones. ¿Dónde está todo eso? Muy bien. A pesar de esto, de que ahora te sientes menos enriquecido por la publicidad, un campo de actividad al que le has dedicado un tiempo y en el que empezaste en algún momento, ¿no? Me gustaría que recordaras por qué empezaste, qué te atrajo o qué pasó. Me atrajo dos cosas, que era muy chico, creo que la publicidad breva mucho de gente muy, muy joven que encuentra en la publicidad una posibilidad de jugar rápido, exponer ese juego de una manera veloz y con un nivel de difusión extraordinaria, y hacer un dinero haciéndolo y sobrevivir, que no es poco. Eso es muy tentador y a muchas chicas y chicos les paga sus estudios, incluso estudios más importantes fuera de la publicidad. Eso es una tentación muy grande. Y el juego con los medios y demás que propone la publicidad es tremendamente divertido y tentador. Entonces, en ese sentido, creo que yo también caí a los 16, 17 años con la idea de la creatividad y el creativo como sustantivo, ¿no? El ser un creativo en una agencia de publicidad. Ese título, esa manera, ese formato y todo eso a mí me parecieron como muy tentadores, muy, muy interesantes, viniendo de un chico. Y luego me di cuenta que había mucha gente que podía llegar a conocer, muchas cosas que podía llegar a ser tremendamente interesantes desde el punto de vista de práctica, de jugar con una cámara de cine o de video, jugar con un micrófono, en un anuncio de radio, ponerme en contacto con artistas de todo tipo que ceden en su momento un poco y trabajan en publicidad. Todo ese sistema es muy fértil, muy interesante, muy divertido, muy tentador. Y por supuesto luego te vas dando cuenta de con qué estás lidiando, con qué material estás lidiando. Estás lidiando con lo que una empresa dice, no necesariamente con lo que una empresa hace. Empezás a observar las inconsistencias ahí, las incoherencias ahí. Empezás a darte cuenta que cuando estás jugando con elementos tales como la persuasión y demás, estás en lugares muy peligrosos, sos tentador y te vas dando cuenta con el tiempo que sos tentador a fuerzas muy malas, desde políticos corruptos hasta... porque los políticos incorruptibles no salen corriendo a buscar un publicitario. Los incorruptibles en general no les importa mucho, o
si sobreviven, sobreviven porque ellos son buenos o ellas son buenas comunicando, tienen la suficiente coraje y agallas para comunicar sin filtro. Pero los que hacen las cosas mal, por lo general, dan lo que no tienen por un ser publicitario. Entonces, se acercan a estas aguas y demás, y te vas dando cuenta que te convertís en un ser útil a fuerzas muy peligrosas, muchas de ellas muy negativas, muy perniciosas, e inútil en cosas que son importantes. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Ahora, las herramientas de la publicidad pueden ser útiles para cosas que son muy buenas para la humanidad, por supuesto. Pero ahí es donde nos damos cuenta que son insuficientes, porque si fuera así, juntás a los 5 o 6 mejores publicitarios que hay en todo el planeta y armás una campaña que concientice sobre verdaderamente el despelote en el que estamos a nivel cambio climático, y se acabó. Se convenció todo el mundo. Y no funciona de esa manera. No existen esos superpoderes, ni esos superpoderosos. Claro. Dentro de esa trayectoria, dentro de la publicidad, en un momento dado, independientemente de estuviste en unas agencias, has estado en algunas de las mejores agencias del mundo, pero en un momento dado decidiste irte a Londres, que es desde donde me estás hablando ahora, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor. Te fuiste para estudiar a Londres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ese fue mi primer intento de escape de la publicidad, claramente. O sea, yo trabajaba en ese momento en publicidad en Argentina y tenía un maestro de historia del arte y un gran pintor llamado Enrique Barilari. Él era subproducto de un movimiento que en Argentina fue artístico muy importante, que fue el Instituto de Itela, que en los 60 tuvo una enorme injerencia cultural en Argentina, especialmente en Buenos Aires. Y dentro del Itela, el grupo de los informalistas, así se llamaban, un grupo de pintores, especialmente pintores argentinos. Y él me convenció de que evidentemente el camino de fortalecer mi músculo artístico fuera de lo que era la intencionalidad publicitaria y mucho más cerca de lo que me pasaba a mí, no lo que le pasaba a una marca de tomate o a un banco, era algo que me iba a hacer sentir muchísimo más, claramente, ¿no? Muchísimo más en sintonía con una identidad o con un sentido de identidad que estaba desesperadamente buscando. Y ahí es donde surge la idea, consultada con Enrique, de ir a Slade, que es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Londres, University College of London, y ahí hice un máster en Fine Art Media y en Interactive Media en ese momento, estamos hablando de hace 1000 años, en el 2000, en donde comprendí un montón de cosas del arte y también comprendí un montón de cosas del marketing presente en el arte y en todos los terrenos, porque ahí también pude ver que esas purezas que suponía que yo le podía exigir al arte tampoco estaban presentes nítidamente en el arte, que había muchísimos artistas tan desesperados por sobrevivir que de alguna manera tenía que encontrar los llamados nichos de oportunidad, formas de promoverse, maneras de identificarse respecto a los demás, formas de diferenciarse, toda terminología del marketing. Muy bien. Bueno, vas a Londres y ahí sigues, ¿no? De alguna manera. ¿Qué te gusta de Londres y qué no te gusta? ¿Y cómo lo comparas con Buenos Aires? De Londres me encanta la escala, y ahora te digo en Buenos Aires, de Londres me encanta la escala. Si bien es una ciudad gigante, gigantesca, y lo sabemos, es una ciudad que maneja muy bien los 3, 4, 5 pisos. O sea, tiene como esta especie de identificación con una determinada altura. Cosa que Buenos Aires perdió, lamentablemente. Buenos Aires, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, todavía está presente la planta baja y 2 pisos, o las casas de 3 pisos. Pero en general han proliferado, como en Madrid, edificios, 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 y qué sé yo, muy de propiedad horizontal, que de alguna manera han hecho las ciudades comunales. En el caminar corriente de cuadra a cuadra. Entonces, esa escala me encanta. La sensación de los fantasmas que habitan Londres me encanta, o sea, la cantidad de ideas que han pasado por acá y que todavía de alguna manera quedaron, y la diversidad que encuentro que son extraordinarias.
Y hay una sensación que a mí me gusta en el humor que tiene el inglés y en la manera que tiene de tomarse la vida y una pequeña arrogancia. Y siempre hice esta asociación entre Argentina, vamos a decir, lo que conozco de Argentina, que es Buenos Aires, y lo que conozco de Inglaterra, que es Londres, entre los ingleses que he visto por acá y los argentinos, que es que los ingleses viven en el lamento de lo que fueron y nunca más volverán a ser, pero el argentino vive un lamento que es más gracioso para mí todavía, que es lo que creían que iban a ser y nunca fueron. Y de alguna manera en las dos fantasías hay un punto en común, que es un punto de un cierto patetismo, en donde sentimos una no identificación con lo que debería haber pasado y un humor al respecto. Me parece que el argentino lo produce de una manera un poco guaranga o grosera o lo que fuera en muchos casos, pero hay un humor ahí. Y el inglés lo hace quizás de una manera más elegante, pero en el fondo se encuentran los dos en una especie de sonrisa tristona que me parece que arma un contrapunto, una sociedad que me resulta rica, graciosa, divertida. Ujú. ¿Dónde te diviertes más? ¿En Londres o en Buenos Aires? En Londres. Pero por supuesto me divierto, o sea, si tengo que decir, a la noche me divierto más con mis amigos saliendo a tomar algo y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, la amistad la tengo mucho más identificada en Buenos Aires, obviamente. Acá lo tengo más identificado con la familiaridad porque tengo a mi hijo viviendo acá, lo llevo al colegio, tengo a mi novia acá, tengo como una vida realizada efectivamente acá. Eh, la amistad y el fervor de la amistad de Argentina es una cosa que es, sí, sí, irreemplazable. Se convirtió como una especie de gran evento en la amistad en Argentina en los últimos años. Ya. ¿Y por qué has mencionado una cosa de esta nostalgia del argentino por lo que no fue, ¿no? De la que siempre he pensado, ¿no? Que no sé si es un análisis muy simplista, pero a mí me parece que Argentina tiene todas las condiciones para ser un país perfecto, pero ¿por qué no lo logra? Yo creo que intervienen un montón de cosas ahí. El argentino es muy plástico. Si uno observa a un argentino en Suecia o se de alguna manera adapta muchísimo a las formas, cumple con las reglas, actúa de esa manera, tiene ciertas resistencias al principio, pero después es fácilmente domesticable, pero no obstante mantiene una rebeldía interna que me parece sana. Y en ese sentido me parece que el argentino y las argentinas y los argentinos tienen una tendencia casi natural a ser exitosos. Creo que el gran problema en Argentina es, entiendo yo, que es un problema de identificación colectiva, ¿no? De dónde, con qué nos identificamos, con qué idea, en qué lugar nos ponemos de acuerdo con lo que somos. Somos estos estafadores graciosos que nos divertimos a nosotros mismos contando mentiras y exagerando cosas y demás, que es una parte, ¿verdad? Somos honorables y confiables en la amistad, en lo bueno, en lo malo y demás, y yo, que también está dado, pero creo que hay narrativas muy divergentes de lo que es el argentino. Y creo que eso está bien expresado por un tipo llamado Nicholas Junway en un libro llamado La invención de la Argentina. Es un americano que nos observó durante una buena cantidad de tiempo y que habla como de dos tendencias, que son distintas a las que hoy se advierten, si se quiere, en la política, pero en cierto modo la raíz de que son. Hay un argentino que tiene una idea muy parecida a lo que él llama las superstición, ¿cómo se llama esto? Las ficciones orientadoras, de ser de acuerdo a lo que observa en Europa, poner Europa claramente como entre comillas y demás, y tenemos el otro que está diciendo todavía que nos tenemos que reconciliar con nuestra raíz de donde estamos. Y hablan entonces en términos del caudillismo, de los líderes regionales, de las personas. Y en esas dos fuerzas hay personajes políticos que representan unas y otras tendencias. La tendencia del caudillo o la caudilla que se va a llevar puesto el mundo, y qué sé yo, y que va a avanzar a pesar de los grandes poderes,
Y está la otra que es mucho más transigente, más comprensiva, más que pero que no comprende. Los dos presentan errores. Y me parece que las dos son parte de uno. Y estamos de vuelta en esta cosa de el individuo y lo colectivo. Pero fíjate que los que tienen en cuenta lo colectivo hacen énfasis en el individuo que maneje lo colectivo. Y los que tienen en cuenta el individuo, de alguna manera, pareciera ser que tienden a operar más desde la cosa colectiva. Entonces, los dos tienen un despelote y me parece que los dos todavía, estos dos hemisferios de lo que es Argentina, no se han logrado poner de acuerdo y girar. Y yo no descarto que eso pueda pasar. No tengo ninguna razón para pensar que eso no puede pasar, independientemente que por 200 y pico de años no ha pasado. Muy bien. Oye, ¿tienes un rato más o...? La verdad que no, pero si querés podemos hacernos un nicho de tiempo de media hora más en algún otro momento, si querés, la semana que Vale. viene. Semana. Bueno, si me dejas hacerte una pregunta más. Sí, claro. Terminamos estas entrevistas siempre pidiendo a la gente que recomiende algo para leer o para ver, algo que te haya interesado últimamente, sea de literatura, sea lectura profesional, sea lo que sea, o alguna serie o alguna película. Déjanos alguna recomendación para la gente que nos ve. Sí, déjame pensar un segundo para no dejar una recomendación. Porque sí, ¿de qué es lo que me pudo ver con... Me conmovió mucho a mí la película japonesa de Kore Eda que se llama Shoplifters, que es una película que le recomendaría a todo el mundo que conozco de ver, que es una de las mejores cosas que vi en los últimos años, una película japonesa, Shoplifters. Recomendaría en términos de lectura, a mí me gustó, de las cosas que más me gustaron que leí de un tipo que me hizo sentir muy identificado con sus idas y vueltas, su constante duda, pero al mismo tiempo muy contundente en algunos lugares, muy sincero consigo mismo, que es Emmanuel Carrere. Leí El Reino de él y me encanta. El Reino me pareció un gran libro y me impactó mucho. Le recomendaría a mucha gente que lea la autobiografía de Malcolm X. Me parece que Malcolm X es un personaje de una complejidad que en cierto modo viene bien a estos tiempos, ¿viste? Un tipo que viene de la ilegalidad, que viene de una infancia horrorosa, de traumas por todos lados y demás, y que se encuentra en esta situación de iluminación y cultivación y compromiso político y demás, y en el despelote que se encuentra. A mí me ayudó muchísimo. Y hay un libro que me hizo meterme en la autobiografía de Malcolm X que se llama ¿Por qué enseñar? De un tipo que se llama Mark Edmondson. Mark Edmondson, que me encanta. Y después, para diversión y demás, lo que más me hizo reír en los últimos años que haya leído y demás es algunos ensayos de David Foster Wallace. Uno de ellos es Consider la langosta, Consider the lobster, que me hizo muchísima gracia y me parece que es un ser complejo, pensante, muy bien. Respecto de canales de comunicación de Instagram, de lo mejorcito que yo he seguido, con todas las broncas que me da muchas veces, idas y vueltas y demás, a ese canal de Russell Brand de Instagram, me parece que es un tipo valioso. Y hasta ahí llegó mi amor. Muy bien, pues nos has dado mucho amor, Carlos, mucha generosidad y muchas ideas. Ha sido un placer. El paseo por las recomendaciones nos has llevado por todo el mundo, además. Y solo puedo agradecerte, decirte que ha sido un placer y esperar no haberte aburrido con mis preguntas. No solo no me aburriste, sino que te agradezco mucho el compromiso de haberme mandado antes preguntas, de haber indagado y de haber entendido el personaje con el que te estás encontrando en este caso y no haberte aburrido con eso ya es para agradecerte yo a vos.